Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La democracia hoy en el mundo está cruzada por un creciente protagonismo del militarismo y también en México. Así, la Sedena se dispone a asumir, ahora sí, plenamente a la Guardia Nacional con una nueva ley que consolida la influencia del Ejército en áreas civiles como la seguridad pública. El Congreso se dispone a discutirla en un periodo extraordinario y en medio de preocupaciones de activistas y organizaciones civiles porque aumenta las atribuciones de las Fuerzas Armadas en trabajos de inteligencia y vigilancia sin suficientes controles de la ciudadanía. La iniciativa, enviada por la presidenta Sheinbaum a los diputados, se propone regular la reforma constitucional que devolvió la Guardia Nacional al Ejército y darle mayores facultades de inteligencia contra el crimen. Pero críticas como las de artículo 19 señalan que significa legalizar la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército y pone en riesgo los derechos a la privacidad e intimidad de las personas. Los artículos más polémicos son el 19, que faculta a la Sedena a procesar y usar información para actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional. Y el 9, sobre la autorización para acceder a datos de empresas de telecomunicaciones o conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real. Además, por primera vez, facultará al Ejército a investigar delitos del fuero común a petición de los estados y municipios que deberán hacerlo por escrito con el compromiso de profesionalizar a sus policías. ¿Qué implicaciones tiene esta nueva ley? ¿Representa una disminución del control civil sobre la seguridad pública? ¿Erosiona las instituciones democráticas? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Esta nueva ley pretende regular, si se aprueba, su funcionamiento, su régimen disciplinario, su coordinación intergubernamental y mecanismos de control legislativo y judicial. Ahora sí la Sedena asume el control de la Guardia Nacional, pero la creación de una ley de Guardia Nacional pretende superar este modelo fragmentado de seguridad pública a través de una nueva estructura institucional sólida. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en efecto, confirmado, el próximo 23 va a comenzar el periodo extraordinario en el Congreso y la nueva ley de la Guardia Nacional será una de las que está enlistadas. Ya fue aprobada en comisiones, pero debe de discutirse en el Pleno. Y a mí me da mucho gusto poder entrar a analizar, a discutir sobre un largo tema con distintas versiones de intenciones de mayor participación de el Ejército y luego la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública que finalmente va a acabar, como dice Monreal, ahora sí, incorporando plenamente la Guardia Nacional a la Sedena. Y para entrarle me da muchísimo gusto que esté con nosotros Juan Ibarrola, que es columnista, usted lo conoce, en pues, varios medios, un montón de medios desde hace mucho tiempo, y además pues un especialista en las Fuerzas Armadas de este país. Gracias. Al contrario. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pepe, con el gusto de estar contigo, con nuestro gran invitado también. Y muchas gracias por No solo gran invitado, sino gran amigo, Javier Oliva. Gracias. También otro de los pues, mayores especialistas en temas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Javier, ¿cómo estás? Bien contento de estar en esta mesa. Muchas gracias, Pepe. Contento de acompañar a Juan Ibarrola también, que me parece un referente en estos temas. Pues arranquemos entonces referenciándote. Sí. Ahora sí va a ser pleno la incorporación, el control del Ejército a la Sedena sobre la Guardia Nacional. Y la pregunta con la que me gustaría arrancar después de la confirmación que acabamos de oír del propio Ricardo Monreal, Juan, ¿te parece que esto refuerza la influencia del Ejército sobre áreas civiles, que es una tendencia además no solamente en México, sino en otras partes del mundo?
Sí, pero tendría yo creo que dos lecturas o dos realidades. La primera realidad, que evidentemente es las Fuerzas Armadas en la calle desde hace 30 años. Es decir, y me refiero a labores de seguridad pública o en coadyuvancia a la seguridad pública de este país, municipal y estatal, y evidentemente federal. 30 años donde no ha pasado nada. La gran mayoría de las corporaciones policíacas o de seguridad pública completa y totalmente debilitadas, con cero profesionalización, cero dignidad, cero ruta profesional de largo plazo para muchos policías en este país. No generalizo, pero sí para una gran cantidad de policías. Y te pongo un dato estadístico: 2 de cada 3 policías en este país nunca ascienden en su carrera policial. Es decir, no tienes esa ruta, no tienes esa profesionalización. No hay movilidad. No hay movilidad. Estancamiento, falta de profesionalización, de capacitación. Y creo que este es el punto importante. O sea, no son corporaciones, insisto, muchas, que no tienen una profesionalización para dar respuesta a la seguridad pública en este país, municipal y estatal. Como haya llegado a formarse la Guardia Nacional, creo que es motivo de otra mesa. Aquí lo interesante es comprender que ya tienes esta respuesta de seguridad pública federal que se llama Guardia Nacional, que para su creación era imposible que pudiera ser diseñada de otra forma por la rapidez que se necesitaba una respuesta. Y alguien me dirá, Pepe, Javier, que bueno, pues estaba ya Policía Federal funcionando, pero bueno, finalmente la politización de la seguridad, que creo que también es un tema interesante. Sí, sin duda, sin duda. Se politiza la seguridad, donde cada presidente o cada cambio de gobierno venía un cambio, si no radical, sí de forma, de fondo, hasta de nombre, de adscripción, eran primero secretaría, luego no. Creo que la Guardia Nacional en ese sentido viene a darle esa fortaleza institucional a la seguridad pública federal, sí, con una tutela militar, como existe en una gran cantidad de países del mundo. Qué bueno que lo dices con todas sus letras, porque lo que es y lo que no es, no es. Y en efecto, hay esto. Déjame ir con Javier. En efecto, como dice Juan, Javier, 30 años de una creciente participación y han estado en diversos momentos, desde los planes de N3 de rescate hasta, pues, cuando desde Calderón, que los mete a la guerra contra el narco, a perseguir carteles. Y luego, pues, varios intentos por legislar su presencia en la calle, hasta que llega lo de la Guardia Nacional, pero no ha sido dejarse polémico. Y es polémico porque, y ahí vuelvo a la misma pregunta, ¿qué significa la creciente influencia del ejército, de los militares en actividades civiles? Porque no solamente seguridad pública. Claro. Con López Obrador hemos visto también que han crecido en participación en obras. Sí, pero les han disminuido el presupuesto táctico operativo y de armamento. Hoy precisamente estuve estudiando el anuario estadístico del Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, y por 7º año consecutivo el presupuesto táctico operativo de armamento para las Fuerzas Armadas en México va a la baja. Que les den para construir aeropuertos y trenes es otra cosa, pero no es presupuesto de Fuerzas Armadas. Y esto es muy importante aclararlo. Lo otro, Pepe, que me parece, yo miré un poco más atrás, y si hay o no, habría que discutirlo, más influencia o presencia de las Fuerzas Armadas, es por decisión del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, ¿El poder civil? Sí, claro. Sin duda. Aquí datos. De los últimos presidentes. Desde 1946, cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad con el primer presidente civil electo, que es Miguel Alemán Valdés, se crea con 10 jóvenes del ejército mexicano, capitanes, entre ellos Fernando Gutiérrez Barrios, entre ellos, ¿no? Y de ahí todos, no hay un solo presidente, y ahora la presidenta también, que no hayan afectado a los sectores de defensa, de seguridad y de inteligencia, ni uno. Pero es por voluntad del titular del Ejecutivo. Esto es a mí me importa mucho subrayar eso, porque si no, esto te conduce al falso debate de la militarización, ¿no? Pero eso me parece muy interesante. Ahorita voy con lo mismo, pero esa diferencia que estás marcando me parece muy interesante. En efecto, hay una discusión desde hace tiempo en este país sobre la militarización de la seguridad pública y de otros aspectos de la vida civil. Y tú dices, la diferencia es que no se le puede llamar así porque fueron decisiones del propio poder civil. Que las hacen más visibles, sí, pero no militarizan al país. Si el presupuesto está disminuyéndose. México es el país que peor trata en proporción al Producto Interno Bruto, a sus Fuerzas Armadas, con el 0.5%.
con el general Cienfuegos aumentó el 0.6 nada más. Israel 8%. No, espérame, Colombia 2.5, casi 3. 7 veces más que México. Entonces, no digamos Brasil. Entonces, cuando el concepto de militarización lo crearon los liberales y los socialistas de la época para criticar a Napoleón III. Y tuvo mucho éxito ese concepto y se extendió por toda Europa por la época. Pero el concepto, en este caso, el concepto que estamos hablando de militarización, desde 1998 no hay un gobernador militar, desde el 2003 no hay un solo senador militar. Es más, en una de las legislaturas de López Obrador no hubo ningún diputado militar representando a ningún militar. Entonces, en donde hubo un militar adicional al secretario de Marina y Defensa fue el doctor Jesús Cumate con Ernesto Zedillo. Pero ¿en dónde se nota? Ni en el presupuesto, ni en las posiciones. Es más, no hay más soldados, ni más marinos, ni elementos de la Fuerza Aérea contratados. Ahora, ustedes ponen sobre la mesa un tema que me parece de la mayor importancia, Juan. Sí, no sé si coincidas con Javier, Totalmente. pero lo que está diciendo, el avance sobre actividades civiles, la seguridad pública ha sido civil, En este caso, constitucional, hasta que hay la reforma constitucional del año pasado. Pero es por una capitulación del poder civil frente a su incapacidad para mantener la lucha contra el crimen y la inseguridad. O sea, y va más allá. Es una capitulación del Totalmente, de los presidentes, de los comandantes supremos, que por mandato constitucional, el presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esa es la denominación constitucional. Así se lleva, y evidentemente los militares no ponen presidentes, no ponen gobernadores, no ponen alcaldes. Pero aquí viene la otra parte de la realidad. Hablar de militarización, hablar de militarismo, cuando nadie habla de que la protección civil en este país está militarizada, y hoy lo tenemos con los huracanes, o sea, están los soldados y los marinos ahí, y Guardia Nacional. Es decir, cuando tú pides una brigada de protección civil, de estas que tienen los estados, pues llegan 2 o 3 personas, pero nadie te habla de que se militarizó la protección civil. Nadie te habla de que se militariza la educación, servicios eso es de sanidad. todo lo del plan de N3, que eso por lo menos que Sí, tiene. el plan Marina. Tiene 30, 40 años. Más de 50 años. Más de 50 años. O sea, la presencia en emergencias, rescates y asuntos de seguridad nacional está fuera de duda. Y llegamos al punto importante donde, insisto, la seguridad se quiere politizar. Donde tienes, por ejemplo, un municipio como Tijuana, que el ejército, la marina, lo han rescatado, lo han recuperado de la delincuencia N cantidad de veces, lo devuelven al poder civil y al mes se vuelve a perder. Es decir, es un círculo vicioso, y esta es la parte real del que exista hoy una Guardia Nacional, un círculo vicioso porque el ejército se puede pasar los próximos 50 años en este país haciendo funciones ya específicas de seguridad pública porque no hay respuesta a ella por parte del Estado mexicano. Entonces, no hay profesionalización de policías, no hay dignificación del policía, y hay que decirlo con todas las letras y lo digo con mucha responsabilidad. La colusión municipal, estatal, que muchas veces con el crimen organizado se da, pues es lo que no te permite que esas instituciones policiales puedan fortalecerse. Y como la propia ley lo dice. Ahora, ahí hay un punto que también ha sido muy señalado, si voy contigo, y es, a ver, ¿qué te asegura hoy que las propias Fuerzas Armadas, el Ejército, la tropa, en los estados, no entren también en colusión con el crimen, informen parte de él, como le sucedió a las policías civiles, Javier? ¿Qué garantía hay de eso? ¿Qué garantía de que no caigan en corrupción? Su formación. Sobre todo si además ni siquiera lo están pagando bien. No, pues su formación, digo, de que es un riesgo, lo es, pero digamos que si tú consultas las encuestas, que son con las que yo trabajo, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, consistentemente las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional aparecen en los primeros lugares de confianza ciudadana. No es un asunto de tener filias o fobias, o sea, hay que tratarlo con datos y con objetividad. Otro dato que es importante, según mis números, puede ser que esté equivocado, porque hay esos cambios, de las 32 entidades de nuestro país, 18 secretarías de seguridad las ocupan militares. Sí, pues los marinos. Bueno, acaban de designar como jefe de la Policía Municipal de Culiacán a un coronel, por ejemplo, ¿no? Y en el activo, además. Y otro dato muy importante a esa inquietud que pueda crecer en ciertos grupos de la sociedad.
El soldado se atiene a la ley militar, a la ley de justicia militar, pero también se atiene a la ley civil. Es decir, el soldado le piensa mucho de caer en excesos, de caer en abusos, en corrupciones, porque pierde todo. A diferencia de un policía que va a ser juzgado únicamente por una ley civil, el policía, el soldado, el marino, el guardia nacional, se tienen que atener a una ley de justicia militar donde los agarren en algo, pierden absolutamente todos sus derechos. Y sí sigue siendo el ejército, la armada, fuerza aérea, instituciones que tienen un buen servicio de seguridad social. El sistema de seguridad social para las fuerzas armadas es bueno. Perder becas. Nada que ver con lo que tiene un policía. Eso, absolutamente no. De esa historia. Una viuda militar o naval no se queda desamparada contra una viuda policía que se queda completa y totalmente desamparada. Es decir, sí hay una gran cantidad de soportes institucionales Y sociales. que le dan, en este caso hoy, a la Guardia Nacional, esta tutela militar. Ahora, fíjate, has repetido ya un par de veces el tema de la politización de la seguridad pública y ahí veo una paradoja que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque en efecto sí es una papa caliente que se pueden echar unos contra otros, hablando de los partidos, para sacar raja política. Pero al mismo tiempo, cuando ha habido que votar en el Congreso desde la creación de la Guardia Nacional, sin ir más lejos, no tuvimos que llegar, digamos, a la mayoría aplastante de Morena de 2019 que la crea, sino desde 2019. A ver, resulta que casi todos los partidos, cuando se trata de eso, votan en bloque. Sí. votan en bloque a favor. Entonces, a ver, explícame eso. Politizas la seguridad, pero luego, con una especie de doble moral, apoyan todo lo que tiene que ver con el avance de la influencia del ejército en la seguridad pública, mientras gritan militarización. ¿Cómo es esto? Porque hay una realidad, y lo acaba de decir Javier, y también vienen las encuestas de victimización del INEGI. Las instituciones de mayor nivel de confianza en este país son Marina y Ejército. Y Guardia Nacional en tercer lugar, que se me hace para una institución incipiente como es la Guardia, se me hace muy interesante. ¿Y por qué? Porque ese factor militar que tiene la Guardia es lo que le da seguridad y confianza a la ciudadanía. Entonces, cuando ves en la calle que el soldado sí te cumple y que el policía no, y entonces no tienes esa manifestación pública masiva de hoteleros en Acapulco diciendo ya no quiero a los marinos aquí, los mineros zacatecanos no te van a decir ya no quiero a los soldados cerca de mis minas. No, al contrario, es no se vayan. Y Guardia Nacional, no te vayas, sígueme protegiendo, porque desafortunadamente, y lo digo también con mucha responsabilidad, la situación en materia de seguridad es terrible. Bueno, eso nos queda absolutamente claro. Javier, Sí, mira, adelante. Estamos en un punto que me parece muy serio, en una crisis de tensión estructural del Estado mexicano. ¿A qué me refiero? La representación política está desconcentrada en todo el país. Hay alcaldes, cabildos, congresos, gobernadores de los más variados partidos políticos, ¿no? Eso es innegable. Sin embargo, la decisión fiscal sigue centralizada. Entonces, ¿qué libertades tienen los alcaldes, ¿no?, para manejar la seguridad pública si no tienen recursos, ¿no? Recordemos que Morena y sus aliados en el 2021-2022 suspendieron 2 subsidios federales, el Subsemún y el Fortaseg. Es decir, Para centralizar, esta crisis de inseguridad que se vive en varias partes del país también tiene implicaciones presupuestales y parlamentarias. Y entonces, en esta tensión natural donde sí hay representación y pluralidad política, pero no hay acceso a los recursos públicos, en este caso para la seguridad, entonces, pues claro que las condiciones bajo las cuales se ve sometido el municipio, porque también hay que buscarle una explicación y también una solución, ¿no? Bueno, a ver, pero tocas un tema. Tú dices tensión estructural. La motivación de la ley, parte donde viene la exposición de motivos, dice... La que se va a discutir. La que se va a discutir en el Congreso. Dice, así de fuerte, dice, para garantizar la permanencia del Estado mexicano. O sea, ¿estamos en ese riesgo de un desmembramiento del Estado mexicano? No, desde mi punto de vista no. Desde luego que no. Porque O sea, además esa frase... o es retórica, como para decir, para que vean la necesidad. No, Pepe, esa frase textual está en la Ley de Seguridad Nacional. Está en el artículo 3, en uno de los motivos para aplicar a la ley cuando se encuentra en riesgo la permanencia del Estado mexicano. Es textual. A mí me parece que es un tanto grandilocuente suponer que está en esa situación. O sea, eso no lo ves.
Perdóname. Nos está tranquilizando, Javier. No, Me es imagino que, no, usted es que también. no hay ese nivel. debilitamiento de un Estado mexicano comprendiendo en su profundidad y en su justa dimensión lo que es el Estado mexicano. Más bien va en función de querer encontrar. Yo no entiendo por qué nuestros legisladores y nuestra clase política Sí, o sea, quieren hacer rimbombante las cosas. O están en el copy-paste. Y cuando no hay justificación para Eso se ha decirlo, comentado. y es el copy-paste, yo agarro lo que ya estaba, como bien lo dice Javier, en la Ley de Seguridad Interior, y copio para justificar. Aquí no hay nada que La justificar. ley de seguridad interior, esa fue la de Peña, ¿no? La de Peña, que La no que pasó. no salió. Me voy a tener que ir un corte rapidísimo y regresamos porque también esta nueva ley de la Guardia Nacional está rodeada de polémicas, críticas y preocupaciones. Si les parece, regresamos a analizar qué es lo que preocupa y por qué de esta ley nueva. Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ahí, como le comentaba antes de que nos fuéramos a esta pequeña pausa, algunas de las preocupaciones que activistas o organizaciones de la sociedad civil señalan sobre esta ley que se discutirá en el Congreso. Y es, entre otras, dicen, legaliza la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército. 2, faculta a la Secretaría de Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por algo un poco tan abstracto como motivos de seguridad nacional. Y tercera, la incorporación al ejército liderado por un general de división en activo designado por el Ejecutivo Federal a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como decía Juan hace un momento, con un mando militar, con la comandancia militar que va a ocupar un militar. Que ya ocupa, ¿eh? Que ya ocupa y sería ratificado. Me está corriendo debidamente Javier Oliva. Voy, pues si quieres arranco de una vez contigo. A ver, hay dos artículos especialmente en litigiosidad o que preocupan y es me corriges seguramente, no sé si ya se echaron decíamos las 700 y pico de páginas del Casi, dictamen. pero estos dos los conozco. Pero hay dos. Digamos que los de la polémica son dos. Sí. El 19 y el 9. El primero, el 19, creo que lo que más preocupa es que se acepte que el ejército pueda procesar y usar información de la ciudadanía por motivos de seguridad nacional, pero sobre todo sin que quede claro en la redacción si tiene que tener una autorización previa o hacerlo, digamos, casi de oficio o a la libre. Javier. Desde mi punto de vista va a ser a través de una solicitud a la autoridad judicial, ¿no? Es decir, este tipo de acciones que de todas maneras ya se llevan a cabo, ¿no? En donde la solicitud, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Armada de México, a través de sus instancias que coadyuvan, como bien decía Juan hace un momento, Juan Ibarrola, coadyuvan en materia de seguridad pública, hacen la solicitud y esta se concede o no se concede. Aún con un juez. Con un juez. Sí. ¿no? Ese va a ser el procedimiento. Porque la forma en la que se está tratando de cuidar si me permiten la expresión coloquial, la arquitectura jurídica de la Guardia Nacional, que por cierto el 30 de junio cumple su 6º aniversario de haber sido creado y haber sido entrado en funciones, sí va a orientar en ese sentido. Ahora, recordemos, hay dos pasajes jurídicos importantes. El 30 de septiembre, en el último día del mandato del expresidente López Obrador, formalmente y por votación mayoritaria en el Congreso, como comentábamos en el segmento anterior, sí, ya formaba parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Digamos que lo que se está haciendo con este dictamen que se va a presentar al Pleno el día 23 es formalizar las decisiones que se han venido adoptando, como también el caso de la reforma del artículo 21, en el párrafo donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene posibilidades de incidir y de opinar y de conducir acciones en materia de seguridad nacional. Es decir, las reformas que estamos observando en los sectores defensa, seguridad e inteligencia, porque falta una ley que está pendiente, no sé si la vayan a discutir, la ley de la creación del Sistema Nacional de Inteligencia. Sí. Entonces, me parece que estamos en
en un proceso en donde sí, la parte de la Guardia Nacional es muy importante, pero hay otras también, otras leyes que están enviadas por la Presidencia de la República. Bueno, es un paquete de, creo que son 25 las leyes. Está la otra ley de coordinación que se van a con las discutir. fiscalías, ¿no? Por parte de la Secretaría de Seguridad. Y la ley de telecomunicaciones, que también tiene un apartado sobre el tema de comunicaciones. Pero hay una cosa que me salta, porque dice Javier, sí se va a requerir la autorización previa. Es lo previsible. Un juez de... Bueno, ahorita es ambiguo, no queda tan claro. Pero al mismo tiempo, en el artículo siguiente, en el 9, Juan dice, y va a poder acceder a datos en tiempo real de los móviles. Y ahí sí no hay manera de que tengas una autorización de juez antes. No, pero lo hacen las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, lo hace la unidad de inteligencia financiera. O sea, sí, eso sí se da. No es que en el momento aprietes un botón y acceses, no, también necesitas una orden para intervenir y poder tener la georreferencia de un objetivo prioritario, como se le quiera llamar, para poder seguirlo y monitorearlo. Esto en función de esta estrategia de seguridad presentada por este gobierno, de que debe de haber un mayor trabajo de inteligencia, de coordinación, de una estrategia real, para que no sea el hecho de que supongo que eres y te detengo. O sea, debe de existir en este país un verdadero trabajo de inteligencia, que es importante aclararlo. Es decir, el ejército tiene una inteligencia militar, que eso no puede vivir ningún ejército si no hay inteligencia militar, o en el caso de la Armada, con inteligencia naval. La Guardia Nacional viene a ser, insisto, una respuesta a la seguridad pública federal, tutelada por el ejército, como la Gendarmería francesa, como los carabineros italianos. La Policía Nacional de Colombia. La colombiana, la española. Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, nadie objetaríamos, se necesita un ejército, una Guardia Nacional con inteligencia, capacidad de investigación para poder atacar al crimen. Sin embargo, también hemos vivido en este país que las labores de inteligencia se han confundido en algunas ocasiones con espionaje y entonces se utilizan no para agarrar criminales, sino para perseguir oponentes políticos O críticos al gobierno. Críticos al gobierno o toda la variación que puedas poner de los otros. Bueno, no hay país que no tenga investigación ni inteligencia política. Es decir, como gobierno no puedes funcionar si no conoces esos contrapesos. Lo que sí creo que le da una fortaleza institucional a la Guardia es que la Guardia no se puede politizar y no se está politizando, que creo que esta es la parte importante. O sea, la Guardia depende de una institución que es el Ejército Mexicano, que debe de estar y está alejado de un tema político, con ese gran fundamento o esa gran estructura institucional donde el secretario de la Defensa que empieza un sexenio termina ese sexenio. Los últimos 50 años, sin contar a la presidenta, hemos tenido 10 presidentes en este país y hemos tenido 10 secretarios de la Defensa. Creo que de Hacienda, de Gobernación, de Educación hemos perdido la cuenta de cuánta gente ha pasado por ahí. Es decir, sí hay una fortaleza institucional para que esta acción que está haciendo la Guardia Nacional sea exclusivamente de una respuesta a la seguridad interior, de la seguridad pública federal, con esa tutela militar que les tiene que dar garantías a la sociedad. Y esto el ejército no va a jugar con ello. A ver, ese es un tema fundamental. Sí, Javier, sobre ese punto, a mí me pareció acertada el planteamiento del presidente López Obrador de enviar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si hacemos un repaso verdaderamente apretado, con Salinas de Gortari se crea la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional y el CISEN. Después, con Ernesto Zedillo se crea la Policía Federal Preventiva. Con Fox se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se crea la Ley de Seguridad Nacional. Después, con Calderón desaparece la Policía Federal Preventiva y se crea la Policía Federal en la Plataforma México, etc. Después, con Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad y crea la Comisión Nacional de Seguridad. Con el presidente López Obrador se crea la Guardia Nacional y desaparece el Estado Mayor Presidencial. Es decir, si vemos en este repaso, reitero mi planteamiento, todos los presidentes han afectado los sectores de defensa, seguridad e inteligencia. ¿Cuál es el matiz cuando en el 99 creas la Policía Federal Preventiva,
10 años después la desaparece y crea la Policía Federal como resultado de las imposiciones de la Iniciativa Mérida, también hay que decirlo. Ajá. Y en el 2019 desaparece la Policía Federal exactamente otros 10 años después. Entonces, ¿cuál es la pretensión del planteamiento en ese momento del expresidente López Obrador que le dé ese sustento de disciplina militar? No, pues es un poco lo que ha argumentado, Por eso es lo que ha argumentado Juan. Frente al fracaso de los civiles, entonces agárrese lo de los militares. Ahora, en cualquier caso, sí hay un tema que preocupa y yo creo que aquí convenimos. Y es, Juan decía, garantías a la ciudadanía de que esta información no viole derechos humanos, como por ejemplo intimidad La privacidad. o privacidad. Yo les pregunto, ¿qué clase de garantías tiene esta actividad de vigilancia que vaya a realizar la Guardia Nacional para no invadir la intimidad, no vulnerar los datos personales de las personas? ¿Qué tiene? Algo que buscó el Ejército durante muchos años, la Marina, fue la certeza jurídica de sus acciones. Siempre estuvieron en el aire, como bien hiciste este recuento histórico, o sea, desde Salinas de Gortari, que están insertos. Oye, en la calle sin papeles. En la calle sin papeles. Para decirlo claro. Y enfrentándose a una incapacidad policial, administrativa, en una gran cantidad de sentidos. En el momento en que se genera esta ley ya con Guardia Nacional, ojo, esto no es para la defensa, esto no es para el ejército como tal. Esta es una ley de la Guardia Nacional, hoy un organismo del ejército mexicano que de entrada está promoviendo la creación de policías o de guardias nacionales. Pero Juan, ¿qué trae? ¿Qué trae para que los ciudadanos puedan estar tranquilos de que no van a ser utilizadas esos datos y esas informaciones para que les violen su intimidad, sus datos personales, su privacidad? De entrada insisto mucho en la Ley de Justicia Militar, que los guardias nacionales están sujetos también a ella, donde son funciones específicas, responsabilidades específicas que marca la Ley de Justicia Militar para que no existan abusos en ningún sentido, que se pueden documentar, que evidentemente en esta nueva era, en esta nueva etapa, donde como bien lo dices, ¿qué me garantiza que no vas a violar mi intimidad? Claro. ¿Qué me garantiza que no te vas a inmiscuir si yo tengo una actividad legal queriéndome llevar a un terreno ilegal? No. La función específica que tiene la Guardia, que va a seguir siendo así, es una función de soporte a la seguridad pública, y esto hay que entenderlo. O sea, aquí viene un tema con fiscalías, aquí viene un tema importantísimo del fortalecimiento de las instituciones policiales en México, que por lo menos muchos gobernadores no han aventado ninguna propuesta. Viene lo que bien menciona Javier Oliva, mi gran amigo y hermano, en función presupuestal, donde ya no tienes un presupuesto como Fortasec, Subsemun, Sí, claro. y entonces tienes canalizadas compras para policías municipales desde la Federación, cuando ese tipo de cosas no se pueden hacer. Es decir, y no por hacer simplista mi respuesta, Pepe, hay garantías legales que la gente tiene porque al ejército se las mandan sus leyes. A ver, la garantía que está poniendo sobre la mesa, pero te voy contigo, ¿cuáles serían las que ves tú? Las que ve Juan es la institucionalidad y los tribunales militares y la disciplina militar, hasta donde yo entiendo. Eso sería la principal garantía de que van a utilizar correctamente la información. A mí me parece que en el debate parlamentario va a surgir la propuesta, supongo, de darle ciertas precisiones y contenidos a esos par. Recordemos que también se va a discutir la ley de telecomunicaciones. Ajá. Entonces es probable, o lo deseable, ¿no?, en donde se instrumente alguna reglamentación secundaria, en donde se establezcan los procedimientos judiciales para poder tener acceso a este, que ya existe, ¿no? Ya existe, pero ahora en las nuevas condiciones jurídicas de la Guardia Nacional pues se van a especificar, porque precisamente ahí el tema de la obtención de la información personal pues es algo muy importante, muy sensible, y puede, desde luego, porque tenemos una historia innegable de una trayectoria de los órganos de inteligencia civiles que han utilizado o mal utilizado la información con otro objetivo que no es el de la seguridad. Y hasta de lo que acabas de decir, agregaría una cosa que todavía me parece más preocupante. Aparte de esa historia, si uno recuerda los últimos grandes escándalos sobre espionaje, como Pegasus, pues resulta que tenemos poca investigación al respecto. ¿Y sancionados? Nadie. Cero. Cuéntame. No, por eso Cuéntame.
Por eso es importante que Se la justifica legislación absolutamente se la precise. preocupación de la ciudadanía. Por eso, claro, o sea, el tema es sensible y se tiene que precisar, desde luego. Literalmente por el buen destino que pueda tener, el buen puerto que pueda tener este dictamen que se va a discutir en el periodo extraordinario que empieza el día 23. Juan, Algo muy ¿qué pasa si nos sale un escandalito de eso? O sea, Algo muy importante. Porque lo que acabas de decir, además, lo que has dicho todo el tiempo es el ejército es la última red. Sí, un Y ejército. si la última red sale con hoyos, Un ejército tiene que ser el último recurso de un país. Desafortunadamente en México las Fuerzas Armadas son el único recurso que tiene para este tipo de soluciones y esto es una realidad. Ahora, también adentrarnos un poco en la realidad criminal de este país. Es decir, tus opositores a una serie de cuestiones que antes no se tenían, que hoy con esta ley de la Guardia Nacional, o sea, sí van a poder intervenir un delincuente. Y aquí hablamos de grupos criminales sumamente organizados, con gran poder económico, con gran Y tecnológico. tecnológico e interés político, Javier, Pepe, con un interés político de que cuestiones no sucedan para que puedan seguir viviendo en esa impunidad. a ver, van a poder investigar a los grandes capos en caso de que los identifiquen, los tengan ahí dentro Y de sus que lo procesos de justifiques ante un investigación. juez, Claro, de que justifiques necesitas ante un juez, seguirlos. pero no solo eso, y me voy a tener un corte y regresamos si quieren con eso, porque es otro de los puntos torales, me parece, de esta nueva ley, y es que además van por primera vez a poder hacer investigaciones de delitos del fuero común en estados y municipios. Estamos en blanco y negro. No se vaya, regresamos con este tema, la nueva ley de seguridad nacional, y con este tema, con este punto sobre la participación en investigaciones del fuero común, a todos los que nos ven, a todos nuestros amigos en todas las entidades de la República. Eso es lo que viene con la nueva ley de la Guardia Nacional, la posibilidad de que investiguen crímenes del fuero común a petición de estados y de municipios. Estamos de vuelta acá en blanco y negro. Le agradezco mucho que siga con nosotros. Estamos hablando de la nueva ley de la Guardia Nacional que se va a discutir el Congreso la próxima semana en un periodo extraordinario de sesiones. Es un paquete muy amplio, son como 22, entre 22 y 25 iniciativas las que se van a discutir. Esta es una de las más importantes y estamos en una mesa con dos expertos en seguridad nacional y en temas que tienen que ver con la defensa, con Juan Ibarrola y con Javier Oliva. Gracias. Y cuando nos fuimos, mi querido Javier, se quedó el punto sobre esta situación inédita. Si empezamos hablando de la mayor influencia del ejército en actividades de seguridad pública, pues la Guardia Nacional, que se incorpora al ejército, ahora va a poder investigar crímenes, delitos del fuero común en estados y municipios a petición de ellos. ¿Qué opinas? ¿Es otra capitulación? No. ¿Estamos ante otra capitulación? ¿O cómo se llama eso? No, no es capitulación. Mira, ¿Cómo le llamas? De veras, mira, Es realidad. lo digo con toda franqueza, pero es que también hay que estudiar la historia del país. Es decir, cuando comienza el periodo civil, ¿no? Cuando los egresados del colegio militar concluían sus estudios, se iban de partida. Esto duró hasta el sexenio de Miguel de la Madrid. Irse de partida era recorrer el país, las zonas rurales. ¿Y qué hacían? Le hacían frente al abigeato, por ejemplo, ¿no? A la tala de madera. Es decir, esto lo han hecho, perdón, no es que me esté burlando, pero es que esto lo llevan haciendo décadas. Por eso, de verdad, a veces en la consistencia del debate de estos temas en México, me parece que literalmente nos atoramos en la coyuntura. Por eso lo vienen haciendo por generaciones de militares precedentes a los actuales, ya lo habían hecho, ya lo hacían, ¿no? Entonces, cuando hoy estamos enfrentando, y como bien apuntaba Juan Ibarrola, como estamos observando una pendiente de diversificación del consorcio criminal, ¿no? Pues necesitas una respuesta no proporcional, que yo estoy en completo desacuerdo. Necesitas una respuesta incremental, superior, que garantice los intereses del Estado, de las instituciones y de la sociedad. A ver, sí, pero a ver, yo entiendo, y todos estamos de acuerdo con que la presencia
del ejército siempre ha estado desde hace décadas. Sin embargo, hay de actividades a actividades. Sí, claro. Los O sea, últimos cambiado. años la presencia en seguridad pública, por supuesto, es mucho mayor. En obras públicas ni se diga, aunque desde el siglo pasado han intervenido ¿Pero en quién algunas. les dio la orden? ¿Eh? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. ¿no? Sin duda. Ahora, López Obrador. Ahora, acuérdense cuando empezó la guerra contra el narco, con Calderón. ¿Cuál fue la primera? Mandar al ejército a Michoacán. Sí, el 10 de diciembre. Y fue muy polémica. Del 2000. Fue Sí, muy sí. polémica y, a ver, la diferencia que estoy viendo hoy es que puede suceder lo mismo con estados y municipios, siempre y cuando lo pidan ellos. Y a eso quería llegar, porque es muy importante. ¿Cuántas policías están intervenidas por el ejército o por la marina? Pero no de ahorita. Es decir, que el municipio alza la mano y dice, yo ya no puedo, porque toda mi policía es corrupta, ven e interven, hace una intervención, desarma a la gente, Eso salte ha a hecho- patrullar a las A ver, calles. Y- Perdón que me ría, pero es que eso es lo que puede suceder justamente. Pero Pepe, Que la sobredemanda que haya de estados y municipios para que intervengan los militares contra los delitos los supere sus capacidades. ¿Cuántos efectivos tenemos? 200 y pico, ¿no? 360,000 entre 360. entre las cuatro fuerzas. Y Ya con todo el policías, agua, y con todo el agua. policías, de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay alrededor de 425,000 policías. Tenemos más, en pie de fuerza, tenemos más policías que ¿sí? militares. Pero el punto importante es decir que cuando hablamos, y nuevamente recordar la historia, cuando hablamos de que van a poder investigar delitos del fuero común, ya lo hacían, pero no por una intervención militar de decir, quiero ir a ver si le están pidiendo algo al de la tortillería. No, porque ese es el principal problema. Es decir, y hay que decirlo fuerte y claro, a la gente no le interesa cuántos laboratorios de fentanilo destruiste, cuántos grandes capos tienes detenido. No, a la gente lo que le interesa es que no puede salir de su casa con la seguridad de que no lo van a asaltar en el transporte público, con que la hija, el hijo menor Puede ir a la escuela. puede ir a la escuela, no vayan a regresar. O la extorsión. O La extorsión, eso es, que es el delito quizá con La mayor persona incidencia social en este momento. ¿Qué va a hacer el ejército con la extorsión? Pues a investigar, a coadyuvar con esa solicitud que haga el municipio o que haga el Estado, porque esto no es al libre albedrío del ejército decir, a ver, me voy a meter aquí, no. Y importante también, la proximidad social que tiene el ejército hoy en día, la Armada, la Fuerza Aérea, Guardia Nacional, les da mucha información que tiene que aprovecharse, información de la propia sociedad que llega y le dice, el problema está aquí en esta colonia, en la casa número 4 bis, ahí está el problema. Lo que se llama la inteligencia social. Sí, no, eso me queda claro, pero a ver, te lo imaginas, de veras, Javier, aterrizando en la realidad. Cuando les digan, a ver, vengan a echar una mano, porque aquí el problema de la extorsión es brutal, en las tortillas, en las pollerías, en los restaurantes, y al mismo tiempo les digan, y echen una mano porque tenemos un problema de feminicidio brutal. A ver, Es que en esta cadena delictiva hay segmentos responsables que no me refiero a una persona en particular, sino funcionarios que no han cumplido con su responsabilidad. Es decir, la pregunta es cómo llegamos hasta aquí, ¿no? tal cual, ¿Qué se dejó de hacer? tal cual. ¿Qué se hizo mal? ¿No? Entonces, porque justamente lo que estamos, insisto, lo que se está pretendiendo con esta iniciativa de la Presidencia de la República es dar una respuesta incremental ante el evidente deterioro en algún Llámalo abandono, llámale fallas, Corrupción, llámale conducción, colusión, inoperancia, miedo, ineficacia, lo que como quieras. quieras. Pero, por ejemplo, no caemos o podemos caer en una simulación igual. Por ejemplo, con esta medida de que, ok, pueden llamar al ejército, perdón, a la Guardia Nacional para que intervenga en delitos locales, pero les tienen que firmar una carta de compromiso de que va a capacitar a sus policías. Y como ustedes mismos nos han dicho, pues no tienen lana, no tienen dinero, porque se lo recortaron en las partidas del 21. Entonces, ¿a qué jugamos? Jugamos a que, y esto lo digo de verdad con la mayor objetividad posible, las Fuerzas Armadas responden. Y hoy tenemos una clase gobernante completita, los 3 niveles, que no conoce el país, que no tenía la respuesta de seguridad pública que le daba el ejército. Hoy cualquier gobernador, cualquier alcalde, diputado, senador, en el momento en que tomó posesión ya estaban las Fuerzas Armadas en la calle. ¿Y quién es tu solución? Y Sí, perdón que lo diga así, el perro del rancho. Cuando hay fiesta lo amarran y cuando hay problema lo sueltan. Y esa es la realidad que viven hoy las Fuerzas Armadas. Te pongo un ejemplo, un soldado que está en operaciones desplegado en el país,
tiene autorizado por el Congreso de dieta diaria 75 pesos para desayunar, comer y cenar. Un preso federal tiene autorizado 175 pesos para desayunar, comer y cenar. Es decir, si lo vemos desde ese punto de vista, pues come mejor un preso federal que un soldado que está en operaciones en contra de la delincuencia. Arriesgando la vida. Arriesgando la vida. Perro de rancho, pero de verdad, ¿y por qué aguantan eso? Porque, por su institucionalidad, Porque al por mismo su tiempo doctrina, también, por su y preparación. porque tienen una seguridad social superior a los policías. Sí, por supuesto. Incluso en términos salariales. ¿Cuánto gana un soldado? Pues el más bajo debe de estar en los 16,000 pesos mensuales, o sea que tampoco es el gran... ¿Cuánto gana un policía? No, mucho menos. Mucho menos o mucho más. O sea, no hay parámetros establecidos, ¿no? Depende del municipio, ¿no? Si estás en Metlatonoc o si estás en Culiacán, o sea, pues depende mucho. Son municipios que ni siquiera policía tienen o tienen uno o dos. Aquí lo interesante, básicamente, es ese compromiso que sí tiene el soldado. Y no lo digo pues, poniéndome un uniforme o abrazándome la bandera. No, en la realidad de lo que la gente cree, lo que la gente percibe y lo que la gente le tiene de confianza a estas instituciones armadas. Que no lo puede encontrar en otra respuesta municipal o estatal. Aquí lo interesante es comprender que no es motivación propia del ejército hacerlo o de la guardia. Es lo que ha puesto sobre la mesa insistentemente Javier, y se me va el tiempo y les diría, entonces nada más para concluir, bajo esta lógica vamos a tener la presencia, digamos, del ejército en estas actividades. Por La mucho presencia de la tiempo, Guardia Nacional. De la Guardia Nacional. En estas actividades. Adscrita al ejército durante mucho tiempo. ¿Cuánto le calculas? 30 ¿20? años por lo menos. 30 años. 30 años por lo menos. Para No que menos. este problema acabe. No. Para que el problema acabe, significa para que se capaciten No, para los policías. para que se fortalezcan las instituciones del Estado civil, la parte civil, que se puedan fortalecer, que ojalá haya alguien con visión de Estado que diga, hay que fortalecerlo. A ver, el mejor escenario no es que estén las Fuerzas Armadas en la calle, es que existan las corporaciones policíacas para que den esa atenderlo. respuesta. Es que 30 años no es nada. en verdad suena como tango. No, ¿Tú pero qué opinas? aquí lo importante para mí es que esta reforma, esta ley, debiera estar acompañada de otras dos. Uno, un proceso detallado, serio e institucional de reconstitución de las policías municipales y estatales, uno, y otro, la verdadera modificación de fondo del sistema penitenciario. Bueno, a ver, Si no se avanzan esas dos leyes. al esa mismo fue la tiempo, bronca desde el 19 con la creación de la Guardia Nacional, pedir que se fortalecieran las policías locales, pero como ustedes han dicho, sin Tiene que haber una presupuesto, visión federal. Pues no, es que no hay manera. tienen que avanzar estas dos, porque si no, de otra manera, entonces sí la responsabilidad se va a concentrar en lo que pueda hacer o no hacer la Guardia Nacional. Y esa sobreexposición a nadie Pues es lo le que conviene. es lo que va a venir, me temo. Muchas gracias, Javier Oliva, experto en seguridad inteligente y profesor de la ciencias UNAM. políticas de la UNAM desde hace muchos años. Muchas gracias, Javier. Ya a mi edad todo tiene Como muchos años. siempre. No, como la amistad con Exacto. Paco Ramírez. Juan, muchas Pepe, al gracias. contrario, gracias. Aquí Juan Ibarrola, Gracias, columnista un placer. de seguridad y experto además en asuntos de la defensa. Y Muchas pasante gracias. de Javier Oliva. Y pasante de Javier Me quedo Oliva. como pasante de Javier Oliva. Eres muy Gracias, pero generoso, sobre todo a Manuel. usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Que tenga una muy buena semana. Pásalo bien. Adiós.